En este video es la segunda parte de los antecedentes del derecho económico en México desde 1810. Ahora vamos a abordarlo a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, que como vimos ya había aportado, digamos, al derecho económico, sobre todo lo que se relaciona con la expropiación de la industria petrolera y obviamente pues las características, sobre todo las características económicas de su gobierno, que era un gobierno con una tendencia socialista. La socialización de la educación, por ejemplo, es una de las grandes aportaciones de su gobierno. Bien, tenemos entonces que todos estos desequilibrios que se generaron durante el periodo de crecimiento económico de la nación va a tener un periodo de ajuste macroeconómico que se va a llevar a cabo entre 1983 y 1988. Se lleva a cabo un cambio de modelo económico porque va a ser resultado de esta combinación de las cuestiones relacionadas con la estructura del Estado, como el agotamiento del modelo económico precisamente, que era la economía hacia adentro, ahora se va a convertir en la economía hacia afuera. Se había abandonado la disciplina fiscal, que esta fue una de las características precisamente del periodo en el cual se le llamó al fenómeno, o mejor dicho, al modelo económico de desarrollo estabilizador. Y obviamente pues esto va a generar que el Estado esté interviniendo de una manera bastante generalizada en todas las actividades de la vida económica del país. Entonces, pues esto va a tener consecuencias que se van a ver reflejadas precisamente en la legislación en la legislación y sobre todo en las cuestiones prácticas de la vida económica, ¿no? Va a generar, en primer lugar, una crisis económica bastante fuerte, porque nuevamente es mucha la intervención del Estado, no hay un equilibrio. Esto va a generar también una gran devaluación, nuestro peso empieza a perder valor y eso también genera una inflación como una consecuencia lógica de la devaluación. Nuestra deuda externa sigue sin bajar, seguimos endeudados y obviamente se genera un problema de estancamiento económico en el cual el desempleo es uno de sus principales síntomas y se va a ver reflejado obviamente en la economía del pueblo. ¿Ok? Por otra parte, tenemos que el hecho de que se haya expropiado la banca va a generar desconfianza para los inversionistas, entonces pues van a retirar capitales y también se van a llevar a cabo algunos cambios estructurales. Entonces tenemos que surge este ajuste de la macroeconomía, la economía que está enfocada hacia las actividades económicas del Estado como tal, como Estado con otros estados. Y esto va a sustituir la economía regulada por la desregulación, es decir, pasamos de una economía en la cual tenemos un Estado intervencionista, protector, y ahora se va a convertir en un Estado liberal, un Estado que se va a abrir, que va a dejar de regular todo lo que se relaciona con las actividades económicas para permitir mayor libertad a los inversionistas y de esta manera, obviamente y nuevamente, generar mayores inversiones y fortalecer el mercado, tanto interno como el mercado externo. Con relación a los gastos, los egresos, se van a tomar también algunas medidas en cuanto a la reducción del gasto público. Se tiene que llevar un ajuste presupuestal para que sea más lo que entra que lo que se gasta. Entonces, esto también va a generar cambios en las cuestiones del mercado
en el régimen de los precios de los bienes y servicios públicos y también en la desincorporación de las empresas públicas que ya no son prioritarias para el Estado. Esas se van a quedar independientes, ya no van a ser parte del mismo. Se le va a quitar tanta carga al Estado que le generaba tanto peso económico. Bien. Entonces se van a tomar medidas para el ajuste presupuestal, se reduce el gasto público, el gasto de la administración pública, se va a tratar de generar mayores ingresos, obviamente pues con el aumento de los impuestos. México entra a lo que se llama el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, conocido como GATT. Y esto va a permitir a los exportadores tener acceso, digamos, a los mercados internacionales. Les va a permitir, les va a abrir la puerta para que salgan con sus productos. Y esto, pues obviamente, se va a ver reflejado en la economía nacional. También va a haber mayor inversión extranjera que va a generar modernización tecnológica. Van a traer bastante tecnología y por otra parte se va a fomentar la exportación. También se va a fomentar la economía del turismo. Se va a promover a México como país turístico con la finalidad de ser atractivo también y generar ingresos por ese lado. Posteriormente tenemos que se van a incorporar a la Constitución Política de nuestro país lo que sería el capítulo económico. Y esto va a generar algunos cambios. A raíz del gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se van a llevar algunos cambios. Esto es en 1982 y él va a iniciar con un proyecto de ley a través del cual va a modificar algo del contenido de la Constitución. Todo esto con la intención de generar, digamos, algunas modificaciones que tengan como finalidad o como consecuencia buscar un desarrollo más equilibrado de los sectores productivos. Y aparte de esto, pues tener mejores condiciones para poder enfrentar la crisis económica que se vivía en ese momento. También fomentar la industrialización del país, sobre todo la parte orientada hacia las actividades económicas estratégicas y que eran importantes para el desarrollo de la economía nacional. Así tenemos, por ejemplo, que se hacen modificaciones al artículo 25 constitucional. En este se va a hablar de manera expresa sobre la función rectora del Estado en el desarrollo nacional y la economía mixta. Es decir, aquí ya está reconociendo que ya nuestra economía ya no es una economía capitalista, tampoco es una economía socialista, es una economía mixta que tiene rasgos de los dos, en las cuales se va a fomentar al capital, a los grandes capitales, pero teniendo control, una intervención del Estado, ya no tanto como antes, pero sí interviene sobre todo en las cuestiones que son estratégicas para la economía nacional. También va a establecer en el artículo 26 un sistema nacional de planeación que permitirá fomentar el desarrollo del país. Este es el fundamento jurídico de lo que después conoceremos como el Plan Nacional de Desarrollo. Luego, también promover la participación democrática de diversos grupos sociales en este ámbito. Es decir, que no sea exclusivo de un grupo social que participe dentro de las estrategias de desarrollo económico del país. También va a definir el concepto del desarrollo rural y establecer las bases para que sea más pronta y expedita la justicia agraria. Todo lo relacionado con el campo, el ejido, la pequeña propiedad, etc. También tiene la finalidad, esto en el artículo 28, va a fortalecer la capacidad del Estado para combatir lo que serían las prácticas monopólicas. Y va a señalar cuáles son las áreas estratégicas reservadas
al Estado que son importantes para el desarrollo nacional, como el caso de la emisión de billetes. Bien, también va a atribuir al Congreso de la Unión algunas facultades para legislar en materia de planeación, o sea, lo que se relaciona con la planeación para el desarrollo, y es lo que se va a convertir posteriormente en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene por objeto la programación, promoción, concentración y ejecución de todas las acciones de naturaleza económica que tengan por objeto regular sobre la materia económica lo que tenga que ver con la promoción de la inversión mexicana y la regulación de la inversión extranjera. También lo relacionado con la transferencia de tecnología y la generación de difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. Si se dan cuenta, esta normatividad, este artículo ya está viendo a futuro. Luego tenemos entonces que surge el Plan Nacional de Desarrollo. Este va a ser importante porque nos va a permitir desde el primer día, nos va a permitir, en primer lugar, reconocer la crisis económica que impera y la necesidad urgente de modificar el rumbo del país. Entonces, esto, digamos, es lo que da origen, esta necesidad es lo que da origen y obviamente va a ser la finalidad del Plan Nacional de Desarrollo. Este plan va a tener que fijar objetivos, metas, estrategias y prioridades de desarrollo integral del país, no solamente en un área económica. Estamos hablando ya de todas las áreas. Ya tenemos comercial, agrícola, industrial, petrolera y turística. Entonces, el Estado se va a tener que ajustar a lo que señale y determine este Plan Nacional de Desarrollo. Bien, entonces se crea precisamente el programa inmediato de reordenación con la finalidad de generar nuevas normas para que se apliquen todas estas estrategias, se pueden llevar a cabo, instrumentarlas. Obviamente abatir la inflación y disminuir el déficit público, llevar a cabo recortes al gasto público y fortalecer las fuentes de ingresos. Bien, entonces así es, en estas condiciones es en las que llega México a la globalización. Actualmente estamos viendo un momento de un profundo cambio social, un cambio estructural y un cambio orientado sobre todo a lo que sería el libre mercado, la libre circulación de mercancías y sobre todo tener en cuenta que nos estamos integrando a un mercado mundial. Entonces, México se tiene que adaptar, tiene que acelerar la marcha y llevar a cabo lo que sea necesario para que México no se quede atrás. De esta manera llegamos a la celebración del Tratado de Libre Comercio. Con celebrado entre América, Canadá y Estados Unidos desde 1993, pues se tiene la expectativa de que México pueda agregarse a lo que es la economía mundial, integrándose por el camino de la tecnología, de la modernidad y de la competitividad. Entonces es un gran reto, lo estamos viendo en la actualidad, sobre todo gracias a la pandemia que vivimos, perdón por decir gracias, pero sería como consecuencia de la pandemia, en virtud de que nos tuvimos que acostumbrar a llevar a cabo prácticas tecnológicas, a utilizar herramientas tecnológicas que nos llevaban a poder llevar a cabo las actividades económicas necesarias para que el país sobreviviera a esta crisis. Entonces, gracias a esas actividades que se pueden realizar en línea, es como hemos podido
de cierta manera, sobrevivir a esta crisis, ¿no? Nos falta mucho por recorrer y obviamente en materia de legislación, en materia económica, nos tenemos que estar actualizando con bastante frecuencia, con agilidad, para poder responder a las necesidades apremiantes de la globalización. Entonces, pues que en conclusión tenemos una gran dependencia del comportamiento de los mercados internacionales. Ya formamos parte de la globalización. Entonces, es necesario que se creen las políticas públicas necesarias y eso conlleva las normas apropiadas para proveer la austeridad fiscal y agudizar la situación de concentración del ingreso y la pobreza. Esto se relaciona específicamente con esta gran brecha que existe entre determinada población con otra. ¿Cómo es posible que algunos lleguen a determinados niveles de vida y otros no lleguen ni siquiera a lo que sería lo básico, ¿no? Entonces, tratar de cerrar esta brecha que genera grandes diferencias y desigualdades. Y también, pues, en consecuencia también de la globalización y generar las normas apropiadas para ello, vamos a tener una gran intensificación, sobre todo en lo que se relaciona con la migración y con las transformaciones sociales. Entonces hay que estar muy al pendiente y el derecho económico tiene que estar al pie del cañón, generando la norma que se requiera. Bien, con esto terminamos el tema de los antecedentes del derecho económico en México.